Uno de los mayores miedos, chicos, de cualquier persona en este mundo es que te enfermes en un país en donde no tengas familia y en donde no tengas seguro. En este video voy a hablar sobre el seguro médico de la provincia de British Columbia en Canadá, al cual tú, si piensas emigrar a Canadá, debes aplicar el primer día que llegas al país. Apenas entras al país, agarras tu laptop y aplicas al MSP, que es el Medical Service Plan, que es el seguro del gobierno canadiense que te cubre muchísimas de las necesidades más básicas médicas en la provincia de British Columbia. Por ley es obligatorio que absolutamente todos los residentes, ya sean residentes permanentes o residentes temporales, es decir, aquellos que están con un permiso de estudios, un permiso de trabajo abierto o cerrado, puedan aplicar al MSP. Es obligatorio. En este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo para que tú puedas obtener tu tarjeta MSP y puedas hacer uso de los servicios médicos que te cubre este seguro gubernamental. Que de hecho se los voy a mostrar, es una tarjetita bastante simple, voy a tapar solo mis datos personales, que es así. Acá dice tu nombre, tus apellidos y la fecha en que fue emitida esa tarjeta de salud y la fecha de expiración, y al reverso de la tarjeta aparece tu número personal de salud con el cual tú vas a poder hacer uso de esta tarjeta de salud médica. Empecemos con el video, pero antes, chicos, algo muy importante: suscríbanse al canal dando clic en el botón de suscribirse y también activen la campanita para que YouTube les mande una notificación cada vez que yo subo video nuevo en mi canal, y así todos ustedes estén súper pendientes y se enteren de las últimas novedades sobre este país. Así que les doy unos 3 segundos para que se suscriban. 1, 2, 3. Ahora sí, empecemos ya con el video. ¡Vamos! El link de esta página web, chicos, también lo encuentran en la cajita de descripción de este video. Es aquí donde vamos a poder aplicar al Medical Service Plan, el MSP. Y la primera pregunta que nos hacen es: ¿vas a utilizar este formulario para aplicar al MSP? La respuesta es sí. Después nos preguntan: ¿actualmente tú vives en British Columbia o tienes alguna dirección para recibir mail en British Columbia? Tienes que colocar sí. Como dije anteriormente en este video, tienes que hacer esta aplicación una vez tú llegues a Canadá, llegues a la provincia de British Columbia, porque aquí es donde vas a vivir y aquí, en esta provincia, por ley, debes registrarte al MSP apenas llegues. No solamente por el hecho de que es obligatorio para todos los residentes, tanto permanente como temporal, sino que además porque recibir tu tarjeta MSP va a tomar de 3 a 4 meses, chicos, en llegar a tu correo, en llegar a tu casa. La siguiente pregunta es: ¿hay alguna persona en esta aplicación que se va a encontrar fuera de British Columbia por más de 30 días durante los siguientes 6 meses? La mayoría responde que no, porque muchas personas no se ausentan por un mes dentro de los siguientes 6 meses. Pero, chicos, si tu caso es que sí te vas a ausentar por 30 días en los próximos 6 meses y vas a estar fuera de British Columbia, es decir, por ejemplo, te regresas a tu país de origen por un mes de vacaciones, o quizá te vas a ir a otra provincia por más de 30 días durante los próximos 6 meses, colocas que sí. Pero en la mayoría de los casos, chicos, se marca que no. ¿Es alguna persona que está incluida en esta aplicación un estudiante que va a estar retornando a otra provincia fuera de British Columbia al finalizar un curso o un programa de estudios? ¿Hay alguna persona en esta aplicación que sea un menor que no tenga acompañamiento? ¿Hay alguna persona en esta aplicación que esté buscando un estatus de refugiado? Si tu situación describe alguna de estas 3 cosas que acabo de mencionar, colocas que sí. Si es que no, colocas que no. En la mayoría de los casos, chicos, las personas responden que no, porque no eres ni un menor que no tiene acompañante, no eres ni un estudiante que se va a ir a otra provincia fuera de British Columbia al finalizar su programa, porque la mayoría se quedan en British Columbia, y tampoco eres una persona que busca estatus de refugiado. Número 5. Para aplicar al MSP tienes que subir una copia digital de documentos para cada persona incluida en esta aplicación. Los documentos deben mostrar tu nombre y apellido completo legal y también donde se muestre tu estatus legal en Canadá. Acá están los documentos que te piden dependiendo de tu estatus. Si eres ciudadano canadiense, si eres residente permanente y si eres un residente temporal
como por ejemplo estás en Study Permit, estás en Work Permit o estás en Visitor Permit. Una vez tú hayas leído esto, vas a tener una idea más clara sobre qué documentos necesitas tener a mano. La siguiente pregunta es, ¿tienes copias digitales de los documentos para cada persona incluida en esta aplicación? Tienes que colocar que sí. Después hacemos clic en continuar. Nos preguntas, ¿estás utilizando el formulario para aplicar a Fair Pharmacare? Colocamos que no. Hacemos clic en continuar. Nos preguntan si vamos a utilizar este formulario para aplicar a Supplementary Benefits. Colocamos que no. Sin embargo, chicos, cabe recalcar de que si tu escenario es de que sí vas a aplicar a Supplementary Benefits, tienes que colocar que sí. Recuerda que si marcas que sí, tienes que contar con estos requisitos de aquí. Y es más, aquí te preguntan si es que cumples con los requisitos de arriba. Si es que no los cumples, no tienes que colocar yes, tienes que colocar que no. Hacemos clic en continuar. Una vez aquí checamos de que el MSP Enrollment es el programa que hemos seleccionado justamente, que es lo que queremos, hacemos clic en continuar. Ahora acá tenemos que colocar este código, repetirlo y colocar que aceptas y has leído toda la información anterior. Hacemos clic en continuar. Acá tienes que colocar tu nombre, tus apellidos, tu fecha de nacimiento, tu género y colocar el estatus que tienes en Canadá. Aquí tienes que elegir tu estatus. En este caso somos residentes temporales y elegimos si estás en Work Permit o Study Permit. Esto va a depender solamente de tu escenario. Así que chicos, cada uno de ustedes tiene que elegir el escenario que mejor describe su situación. En este caso, Work Permit. Deslizamos y acá nos van a pedir que anexemos la copia digital. Nos preguntan, ¿el documento que estás mostrando donde figura tu estatus en Canadá coincide con el género que tú has designado anteriormente? Yo acá anteriormente puse que soy género femenino. En el documento que estoy mostrando, que es mi Work Permit, sí figura que soy género femenino. Entonces coloco que sí, porque sí se establece en mi Work Permit ese detalle. Hago clic en Select File. Hago clic en Add y selecciono el documento. Después deslizo y me preguntan, ¿es tu nombre diferente al nombre que aparece en tu documento? Coloco que no, porque sí coincide mi nombre que he puesto aquí en este formulario y mi nombre que se muestra en mi Work Permit. Aquí nos piden Moving Information. Básicamente significa la intención que una persona tiene de quedarse en la provincia de British Columbia y hacerla su provincia de residencia por al menos 6 meses a más. Y acá te lo especifican también. Si es que tú dejas British Columbia dentro de los 6 meses de haberte registrado al MSP, vas a tener que pagar otra vez todos tus gastos médicos. Por eso, chicos, es que anteriormente nos preguntaron sobre si es que planeas salir de British Columbia 30 días dentro de los siguientes 6 meses. Porque eso va relacionado a la intención que tú tienes de quedarte en British Columbia. Acá la pregunta es, ¿qué provincia o jurisdicción has vivido antes de venir a British Columbia? La siguiente pregunta es, ¿vas a vivir en British Columbia de manera permanente? Lo ideal es colocar que sí, porque ya sea que vas a trabajar o ya sea que vas a estudiar, vas a estar en British Columbia por al menos un año. Así que tienes que colocar que sí. Acá te preguntan tu fecha de llegada a British Columbia y tu fecha de llegada a Canadá, lo cual es diferente, chicos, porque a veces pasa que tú llegas a Canadá, pero llegas al aeropuerto de Calgary o al aeropuerto de Toronto, pero tú llegas a British Columbia en otra fecha. Entonces, acá tienes que colocar qué día llegaste a British Columbia. Yo voy a colocar que llegué el marzo 19 del 2025. Y voy a colocar también acá mi llegada a Canadá, la misma fecha porque resulta que yo llegué a Canadá al aeropuerto de Vancouver en British Columbia. Sin embargo, chicos, si tú has llegado a otro aeropuerto fuera de British Columbia, tienes que colocar acá las fechas adecuadas. Estas fechas, chicos, pueden ser diferentes sin problema porque, como ya dije, puede que hayas llegado a Canadá al aeropuerto de Toronto y después llegaste a British Columbia un par de días después. Acá nos preguntan, chicos, desde que llegaste a British Columbia, ¿has dejado la provincia por más de 30 días en el último año? Bueno, colocamos que no porque recién llegamos a British Columbia por primera vez en nuestras vidas. La siguiente pregunta es, ¿has tenido un número de salud personal previamente en British Columbia? Colocamos que no porque es la primera vez que vamos a aplicar al MSP. Si anteriormente tú vivías en British Columbia, digamos, hace 2 años vivías en British Columbia y sí tenías un número de salud personal, pero después te mudaste a la provincia de Alberta y decides ahora regresar a British Columbia, colocas que sí porque en un pasado solías tener un Personal Health Number. Para temas de este video, como es la primera vez que vienes a British Columbia en Canadá, colocas que no. Y la última pregunta es, ¿eres un estudiante full time en British Columbia? Si es que estás con un Study Permit en Canadá y asistes a clases siendo un estudiante full time, colocas que sí. Y si estás con un Work Permit, colocas que no. Chicos, me olvidaba que aquí en esta pregunta en donde te dicen qué provincia
solías vivir antes de venir a British Columbia, tienes que poner el país de donde vienes. En este caso hipotético, para temas de este video solamente voy a poner que vengo de Perú, simulando que soy una recién llegada a este país. Entonces coloco Perú y colocamos continuar. Ahora nos preguntan información sobre nuestro esposo o pareja. ¿Tenemos esposo o pareja common law? En este caso no. Si es que la tienes, colocas que sí y pueden hacer la aplicación juntos. Si es que no, colocas que no tienen. Ahora haces clic en continuar. La siguiente pregunta es sobre tus hijos. Si es que tienes hijos, colocas que sí. Si es que no tienes hijos y eres soltera, colocas que no. Para que de esa manera, si es que tienes hijos, puedan aplicar todos bajo el mismo formulario y la misma aplicación. Colocas continuar. Ahora nos piden nuestra dirección, es decir, donde vivimos. Esta dirección, chicos, tiene que ser en la provincia de British Columbia. Tienes que colocar tu dirección, la calle donde vives, el número de calle, la ciudad, la provincia y el código postal. Una vez tú hayas colocado la dirección aquí, tienes que colocar de manera opcional tu número de celular canadiense. Si es que no tienes número de celular canadiense, no te preocupes, simplemente no colocas nada. Pero si es que tienes, te recomiendo que lo hagas porque de esa manera, ante cualquier duda o atraso en tu proceso, se van a comunicar contigo a tu número de celular. En el caso, chicos, que tu dirección de vivienda sea diferente a tu dirección donde recibes tu postal, simplemente tienes que hacer clic aquí y colocar la dirección de tu postal. Pero si es que donde vives es la misma dirección que tu postal, es decir, recibes todas tus cartas en el mismo lugar donde vives, no te preocupes, acá no tienes que colocar nada. Después haces clic en continuar. Ahora, chicos, es momento de verificar que toda la información sea correcta y no hayamos cometido ningún error. Simplemente checamos bien todo, que todas las fechas estén bien escritas, nombres, apellidos, dirección. Y si todo está muy bien, haces clic en continuar. Ahora, chicos, nos piden firmar este consentimiento y declaración. Aquí dice, nota, si alguien con poder o representación legal está firmando en mi nombre, tienes que firmar este agreement o esta declaración. En este caso, si es que esta aplicación al MSP, al Medical Services Plan, lo está haciendo alguna abogada o asesora de inmigraciones a tu nombre, tienes que hacer clic aquí. Si es que lo estás haciendo tú solo, tú sola, no hagas clic aquí. Después bajas y haces clic aquí en donde debe figurar tu nombre y tus apellidos. Aquí sí o sí tienes que colocar el check porque estás autorizando que Canadá tenga acceso a toda tu información, tanto de tu esposo e hijo, si es que así es el caso, para que puedas solicitar el MSP. Una vez hayas leído esta información y hayas puesto el check en donde corresponde, haces clic en Submit. Y finalmente, chicos, esta aplicación ya es mandada. Los invito, chicos, a que chequen los links que dejo en la descripción de este video para que así puedan leer en mayor detenimiento todas las cosas relacionadas al Medical Service Plan al cual tú debes aplicar. Para que tú puedas conseguir el Medical Service Plan Card o la tarjetita MSP, se demora aproximadamente de 3 a 3 meses y medio en llegar a tus manos desde el momento en que aplicas. Así que, chicos, es recomendable que si recién estás entrando a Canadá, ya sea para estudiar, ya sea para trabajar en Canadá, vengas cubierto con un seguro de viajero, un seguro de salud que te cubra cualquier tipo de necesidad médica o emergencia que tengas durante ese periodo de 3 meses mientras esperas tu MSP. El MSP no lo vas a obtener el primer día que llegas a Canadá. El primer día que llegas a Canadá vas a aplicar recién al MSP, pero la tarjeta se demora en llegar 3 meses, así que en ese periodo debes estar cubierto. Puedes estar cubierto por un seguro que hayas comprado en tu país de origen. Por ejemplo, en Perú tenemos el Pacific Seguros, tenemos el Mapfre, creo, y tenemos otras marcas diferentes que tú puedes investigar para que te puedan cubrir solamente durante 3 a 4 meses mientras esperas tu MSP. Ya cuando el MSP llegue a tus manos, ya vas a estar cubierto por el gobierno con tu tarjeta de salud MSP en British Columbia. Muchas gracias, chicos, por ver este video. Suscríbanse al canal, sean libres de comentar cualquier duda que tengan aquí en los comentarios del video. Les mando un gran saludo, denle like al video, compártanlo con sus amigos, conocidos y gente que ustedes piensen que esta información les va a interesar. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, les mando un gran saludo y beso. Nos vemos en el video de la siguiente semana. Bye.